¿Cómo le va? Gracias por estar del otro lado. Este va a ser un programa especial. Realmente vamos a hablar siempre de los temas que a nosotros nos interesan, ¿no? Carlos, ahí estás. Va a ser un programa especial porque hoy nos visita, mira, yo arranqué en Somos Santa Fe hace 2010 creo que fue, que me invitó este señor periodista a ser columnista de él, y hoy nos visita Carlos Fornés. La verdad que un gusto, por estar con nosotros. Periodista muy conocido de nuestra región, con un medio que es CEFIN, un medio también muy conocido, un medio digital. También así trabaja en radio actualmente. Es un gusto que esté hoy compartiendo con nosotros este espacio. Muchas gracias, para mí es un gusto estar con ustedes. La idea es poder charlar varios temas de actualidad. A mí me preocupa, y metiéndonos en el programa, en el contenido, yo la verdad que quisiera mirar para otro lado. Para mí sería cómodo mirar para otro lado, porque cuando uno se mete con el poder, digamos, de alguna manera, si Carlos lo sabrá, muchos años denunciando la política, siempre tiene secuelas, digamos, consecuencias. Uno tiene que saber que cuando se mete con el poder... Ahora, ¿cómo hago yo para mirar para otro lado con lo que está pasando, por ejemplo, con el empleo público? O sea, ¿a qué nos dedicamos cuando informamos? Miramos, o sea, ¿qué hacemos? O sea, están hablando de aumentos otra vez por decreto, están desarticulando la paritaria de los agentes del Estado prácticamente, porque solamente un sindicalista públicamente se reunió con el gobierno y dijo, nos ofrecieron, nos dieron esto, qué sé yo. Hay un contexto nacional de afectación, de rehusarse a negociar con el mundo del trabajo, y realmente es una situación muy delicada para el sector del trabajador desde mi punto de vista. Por ejemplo, la provincia de Santa Fe, en este último incremento garantizan 30.000 pesos por cargo, y hacen un mínimo garantizado que se llama, ¿por qué? Porque el reconocimiento es el 3,8, esa compensación que se hace, lo hago con la mano para que se entienda, no alcanza a superar los 30.000 pesos, ni siquiera el aumento. Entonces te dicen, bueno, te garantizamos 30.000 pesos. Ahora, el problema que se genera es que incluso se achata la escala permanentemente del que gana un poquito más, porque si superás el 30.000 pesos, corre el porcentaje, entonces siempre te están bajando el salario. Es como que corren la curva, ¿no? Y te garantizan 30.000 pesos. Va siempre atrás de la inflación, eso es un siempre poco lo que atrás de la inflación. Hay discusiones que se dan que incluso no están ni siquiera ganándole a la inflación. Claro. Y además recordemos que amputaron el salario notablemente al principio de la gestión. Es nuestra obligación hablar de esto. Mire, ambos, Carlos, fíjate, ¿cómo puede ser? Se puede caminar, lo que vos decís, me meto. Sí, no, métete. Se puede caminar para adelante en la vida y hacer oídos sordos lo que está pasando. Ese es el tema. Yo coincido con vos, No se puede seguir naturalizando lo malo. Claro. Porque durante décadas hemos naturalizado, no podemos salir a tomar un liso en la calle, a tomar mate en la vereda, como lo hacían nuestros abuelos, nuestros viejos, y porque hay ladrones, vamos a quedarnos en el patio. Nuestros chicos no pueden salir a andar en bicicleta. Cada vez los docentes, los trabajadores públicos están ganando menos, cada vez hay más desempleados en todo el país. ¿Cómo podemos seguir mirando para un costado y desde los medios de comunicación no prestarle atención a toda esa gente? Que mayoría. Y además que por eso yo decía que vos tenés experiencia en esto, ¿cómo haces cuando el poder por ahí le molesta un poquito que uno hable de estas cosas? Queda demostrado que le molesta cada vez más, pero también se ve, yo decía, lo he escrito también, a veces veo a nivel nacional, a nivel provincial, pseudos operadores mediáticos, podemos decir, cómo le roban la plata a los gobernantes. No se dan cuenta que le están robando la plata porque por cada los vez, resultados, cada vez lo votan menos. No se dan cuenta que algo está fallando. No solamente en la gestión, sino también en la compra de operadores. Claro, y el programa pasado hablamos del diario Irigoyen, que a Irigoyen le hacían un diario. Yo creo que ahora el diario de Irigoyen se lo están haciendo a la sociedad. O sea, hacerle creer a la gente que la situación está bien, cuando en la realidad indica todo lo contrario. O sea, la pérdida del salario. Sí, la gente lo sabe, por supuesto. Pero es como que los medios de comunicación oficialistas, por decirlo de alguna manera,
tienen un enclave en negar la realidad o tergiversar la realidad, pero para ahí yo creo que evitar que se piense sobre la realidad. No sé cómo lo ven ustedes, pero el riesgo está en el lugar que estamos solo ubicando, ¿no? Hablo de la corporación periodística, porque la corporación periodística le está pasando un poco lo de las encuestas. La gente está empezando hace tiempo a descreer, porque si no, como vos comentabas, los operadores son de medios muy grandes y no están teniendo resultado tampoco. Y también está lo que hace el streaming, ¿eh? Sí, ¿viste? Claro, una potencia tremenda. Yo me acuerdo, ¿no? Cuando Fantino decían, es un ejemplo modelo en esto, si puede, de actualidad. Y además muy mediocre. Sí. Muy mediocre. La verdad que si yo fuese operador de prensa, operador político, me daría vergüenza la mediocridad de algunos profesionales en Buenos Aires y en Santa Fe. Lo vemos, lo escuchamos. Y bueno, los medios de comunicación, fundamentalmente, los grandes que reciben mucha pauta publicitaria, que crecen con muchos empleados, yo veo, ¿no? Digo, ¿cómo no van a tener empleo con la pauta que tienen? Claro. Sí, la sensación también que da es que esto no se da solo en Santa Fe, no sé cómo lo estás viendo vos, que los gobiernos están apuntando a sostener 4 o 5 medios grandes y que el resto se desinfle, luchando para concentrar todo, y vos ves que 1 o 2 están comprando hasta el satélite, para decirlo de una manera, y después abajo están desinflando, el FM del interior se apaga, la radio le cuesta mantener, porque además todo, sobre todo cuando son medios tradicionales, todos compiten con el mismo nivel de impuesto, de costo de luz, y el grande ingresa y el chiquito se desinfla. Pero hoy también hay mucha comunicación por redes sociales, o sea, el Facebook, Instagram. Sí, es verdad, crece, pero los medios tradicionales son el sostén de la política, porque vos fíjate, cuando sale el presidente, el gobernador o algún dirigente importante, va a los medios tradicionales y pide tiempo a los medios tradicionales. Claro. En lo otro vos no podés argumentar como tenés que argumentar en una red social. Claro. Porque más de un minuto no tenés. Claro. En un medio tradicional sí. Ya vamos a seguir charlando contigo, voy a decir Carlitos, que sos más joven que Carlos, un poquito más joven. Vamos a comunicarnos con Buenos Aires, porque si te parece, Carlos. Sí, por supuesto. Porque me parece que no me quiero ir del tema docente, que nos va a servir para disparar con Carlitos, que durante muchos años él defendió el empleo público, siempre hizo sus columnas muy fuertes. Yo fui empleado público. En defensa del empleo público, porque naciste también. A los trabajadores lo defiendo siempre. Si te parece, charlamos esto y después continuamos. Métele, Carlitos. Sí, por supuesto. Estamos en comunicación con el profesor Sergio Romero, de la Unión Docente Argentino, y también partícipe de la Secretaría de Educación de la CGT a nivel nacional. Renovó ahí, ¿no? Renovó. La UDA renovó. Es una cosa muy importante para la Unión Docente Argentina y para su conducción, estar en ese espacio de la CGT nacional. ¿Cómo le va, Sergio? Carlos Rena, Maxi, gracias por la comunicación. Yo lo que quiero, si se puede acercar un poquito al micrófono para escucharlo mejor. Yo lo que quiero que me confirme, si es posible. Se está garantizando 30.000 pesos en negro como mínimo garantizado, que además durante el año son 100.000 pesos en negro, o sea, se suma a 70 que ya había. ¿Qué quiere decir esto? Que se queja del funcionamiento del IAPO, del sistema previsional, pero estamos retrocediendo, se paga en negro de vuelta en la provincia de Santa Fe, que te acordás que Obey había arrancado con el blanqueo, y bueno, después los gobiernos socialistas sostuvieron el blanqueo. ¿Cuál es su visión? Bueno, primero decir que más allá de los números que son bajísimos, lo que ofrece el gobierno de la provincia de Santa Fe, yo tengo, los docentes, tenemos una preocupación muy grande. Santa Fe tiene una ley que es de paritarias, donde se negocia de buena fe, donde el empleador se sienta con los trabajadores, con los representantes de los trabajadores, y se negocia no solamente el salario, sino otro tipo de cuestiones que hacen a la actividad docente y al funcionamiento del sistema educativo. Desde que está este gobierno a cargo de Maximiliano Puyaro, la paritaria ha sido deteriorada, prácticamente no ha funcionado como corresponde, como lo prevé la ley. Y bueno, pasan este tipo de cosas donde te dan aumentos de manera unilateral
salarios de pobreza, con lo que hace este gobierno, el 3,8 más el 1% de noviembre a cobrar en diciembre, seguimos con salarios debajo de la línea de pobreza, y se ha roto esta institución, como yo digo, tan importante como es la negociación paritaria. Yo esto, Maxi y Carlos, los dos Carlos, yo lo he dicho infinitas veces, yo creo que el gobernador tiene que revisar su gabinete, tiene que revisarlo profundamente porque está haciendo un daño social muy profundo. Los trabajadores no están viviendo bien, no pueden llegar a fin de mes. Santa Fe de por sí es una provincia cara, así que por lo tanto yo ya lo he dicho, es un ministro de Educación que tenemos que es muy ineficiente, debería hacer foco ahí el gobernador y así revisar todo su gabinete. Tiene que girar 180 grados en la gestión porque evidentemente los santafesinos no estamos bien y muestra de ello ha sido el resultado electoral. Y bueno, si el gobierno de la provincia sigue así, va camino a otra derrota electoral en el caso de que tengan una chance, una posibilidad más, ¿no? Tengo entendido que en un análisis no de autocrítica, Sergio Mecolo en esta, no en autocrítica después de las elecciones, porque no se hizo autocrítica en la provincia de Santa Fe. Qué llamativo eso. Ni pública ni privada, no se hizo autocrítica, y eso es uno de los cuestionamientos que han hecho dentro de los partidos que conforman Unidos, que hubo muchos cuestionamientos al ministro de Educación, fundamentalmente. Algunos despectivamente opinaron en esa mesa chica con el gobernador, y es uno de los temas, seguramente Sergio tiene más información, pero es uno de los temas a analizar de acá al 10 de diciembre, seguramente. El Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe y otros ministerios que están en desacuerdo o están en fuera de sintonía con la gestión de Puyaro. Yo sumo a lo que vos decís, Carlos, estoy tan de acuerdo con la información que vos estás dando, porque incluso hay integrantes del gabinete de educación que se despegan un poco de lo que hace Goiti. Por lo bajo dicen, yo esto, te digo porque pasa, por ejemplo, cuando fue al Congreso en Rosario y se agarró con los docentes. Fue una de las cosas que detonó. Claro. Sí. Y claro, después la falsa información errónea de ganancias para los docentes, ¿no? Sí. Fueron dos cosas que a legisladores provinciales de Unidos muy cercano a Puyaro molestó, porque son ellos los que juntan los votos después. Sí, claro. No el Ejecutivo, Puyaro tiene sus votos, pero el sostén de Unidos son los legisladores provinciales. Ahora, la pregunta sería, ¿el gobierno está enojado con los docentes por el resultado electoral? ¿Le echa un poco la culpa a los docentes? Miren, el sistema educativo es fundamental para el desarrollo social, para el país y para la provincia. En este caso estamos hablando de Santa Fe, y está siendo desatendida. Es decir, son todas cuestiones que reforma de la caja de jubilaciones, el mal funcionamiento de la obra social, bajos salarios, no hay un programa de actividades concretos que nazca y que sea aplaudido por los docentes del Ministerio de Educación. Es decir, hay una falencia muy profunda en todo esto. Mira, yo les quiero comentar algo que esto es primicia, esto pasó el día de hoy. También tenés un rubro que nos da el gobierno por asistencia perfecta, o sea, que afecta a la libertad sindical. Nosotros en su momento nos fuimos en queja a la Organización Internacional del Trabajo, y acá está la primicia. Hoy recibimos esto en el día de hoy, hace minutos, recibimos de parte del Servicio de la Libertad Sindical del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, que ha recepcionado la denuncia que ha hecho UDA contra el gobierno de la provincia de Santa Fe, y de conformidad con los procedimientos en vigor se le va a comunicar a la provincia para que dé su opinión, para que opine sobre este tema. O sea, nosotros no solamente hacemos una queja formal en el ámbito de la provincia, sino que lo hemos llevado a la Organización Internacional del Trabajo, ha aceptado nuestra queja, y esto va a tener seguramente... Para bajarlo, para que el que no pertenece al mundo del trabajo, digamos, la OIT le vio tanta certidumbre, verosimilitud, digamos, a la denuncia, que dijo, sí, venga, nosotros vamos a investigar o vamos a dar lugar a esto, para que se entienda rápidamente, ¿no?
Sí, porque miles de presentaciones que hacen las organizaciones sindicales del mundo son rechazadas por... Sí, pasan archivo, digamos. Exactamente, que haya sido todo. Esto es como la ONU para los países, ¿no? Claro, totalmente. La OIT es una referencia impresionante. Ahora... sí. En este caso ha sido asimilado. Nosotros en su momento hemos expresado, nos hacían firmar un espacio oficial del gobierno diciendo que no adheríamos al paro, o sea, todos obstáculos para coartar la libertad sindical. Sí, hacían llenar una declaración jurada, por eso también hacían llenar una declaración jurada previa al paro, con más intimidación que eso, digamos, la sensación que me da. Saliendo un poquito de la provincia de Santa Fe, también nosotros nos fuimos en queja a la UIT cuando el gobierno nacional intentó reformar el artículo 10 de la ley de inversión que tiene, de financiamiento educativo que tiene el sistema nacional. También ha sido aceptada esta queja y bueno, también se va a notificar al gobierno nacional por cambiar las reglas de negociación colectiva con el Estado Nacional, ¿no? Hay una cuestión, insisto con la pregunta, de castigo de la provincia a los docentes por el resultado electoral. Yo no sé si lo escuchan ustedes lo mismo, pero da la sensación de que hay una cuestión medio irreversible, como que están obcecados en llevarse mal con los empleados públicos en general, pero con los docentes en particular, me parece. Yo creo que sí, los docentes le hacen sentir al gobierno el malestar que hay de la familia docente hacia este gobierno provincial, pero yo creo que sería erróneo, ¿no? Sí. Tirarse contra los docentes especialmente y contra los empleados públicos, me parece que sería irremontable para las próximas elecciones. ¿Es así, claro? Romero, le echan la culpa a los docentes del resultado electoral? Sí, en la práctica es así, o sea, en vez de cuidar, nosotros hemos, con bajo salario y en épocas difíciles, seguimos, en épocas, ustedes recuerdan, en épocas de pandemia, que sostenía el sistema educativo éramos los trabajadores de la educación, con ausencia de los estados provinciales. Santa Fe no fue la excepción. Hoy estaba leyendo una nota donde hay otra vez lamentablemente un rebrote del COVID y vamos a estarlo. Sí, Formosa está tomando medidas drásticas en relación a eso también, ¿no? Exactamente, y bueno, los docentes estamos trabajando, estamos prestando el servicio, estamos enriqueciendo el sistema, mientras el gobierno de la provincia pone obstáculos permanentemente. Nosotros somos, en el caso nuestro, un sindicato de diálogo, pero queremos construir de manera conjunta, pero este no es el camino, y bueno, y están generando conflictos innecesarios. Hay que valorar más la educación, pienso, ¿no? Ahora, Carlos, vos que fuiste juez, ¿no? Te pregunto desde el punto de vista del valor justicia. ¿Cómo puede ser que instituciones tan fuertes como es una convención colectiva, donde se tiende a dar cierta paridad, acá tiene una particularidad que el Estado es un empleador poderosísimo, sí, por es el más fuerte de todos los empleadores, y aún así no le dan continuidad a una negociación que es un derecho fundamental, la convención colectiva? Claro, porque justamente ahí está la figura entre un gigante y un ciudadano, cualquiera, hay una gran diferencia de poder, ¿no es cierto?, entre el Estado, que tiene prácticamente el manejo de todos los recursos económicos y humanos, y un ciudadano que tiene que negociar por sus salarios y sus condiciones de trabajo. Por eso para eso justamente están ya desde hace muchos años reconocidos la sindicalización de los trabajadores, para que en vez de ir individualmente a negociar tu salario, en el cual prácticamente sería una gran desproporción de ir a negociar un docente contra el Estado, están precisamente los gremios para tratar de mejorar y luchar y pelear por las condiciones de todos los trabajadores, en este caso de la educación, ¿no es cierto? Ahora, Romero, ¿no le llama la atención que un gobierno radical que defiende siempre las instituciones no le está dando importancia a lo que es una convención colectiva? Porque si hay un partido que siempre defendió la institucionalidad, la democracia interna, es la Unión Cívica Radical, entiendo yo, no sé. La negociación colectiva es un instrumento fundamental para generar paz, para intercambiar con los trabajadores. El próximo
el jueves de la semana que viene, del cual yo voy a participar, está también la reunión del salario mínimo vital y móvil. En líneas generales esto termina siendo homologado por el gobierno nacional, porque es un salario de pobreza, y a veces hay que hablar de esto también. A veces se reúne el empleador con los representantes de los trabajadores, pero es tan baja la propuesta salarial que terminan laudando y homologando solamente el Estado de manera unilateral. O sea, no es solamente sentarse, hay que cuidar el ámbito de negociación entre las partes. Y ahora, hoy yo estaba hablando, participé, si me permiten, muy rápido, participé de una reunión con co-secretarios de la Confederación General del Trabajo, con co-secretarios generales, y no es solamente la reforma laboral que va a traer numerosos inconvenientes. El sistema educativo va a ser tapa de los diarios. Hay un proyecto de ley de libertad educativa donde reformula todo el sistema educativo de la República Argentina, completo. Tiene 136 artículos. Esto tiene la mano de Sturzenegger, no sé si lo sí, Sturzenegger. Y es muy probable que esté detrás de esto también el empresario Pablo Roca. Entonces... Sí, y hay algo para decir en el medio que me parece que también es información, y tal vez lo más impactante es que realmente se retira definitivamente el Estado Nacional de la inversión en educación. Sí, lo que es más grave, ya ni las provincias van a tener injerencia en muchas actividades. Se van a desarrollar escuelas por escuela, las inversiones, se le otorgará a cada institución la atomización, ya será por escuela y no por provincia. O sea, vas a tener una escuela pobre que no va a tener los mismos resultados que una escuela que está un poquito mejor. Se van a aumentar las enormes diferencias salariales ya existentes. Se autoriza la educación confesional en la escuela pública. Se financia la educación privada en detrimento de la educación pública. No, esto realmente... Bueno, va a haber sectores contentos ahí, con que se financie la educación privada, que prolifere la escuela privada. Se elimina, sí, Perón si nace de nuevo, se vuelve a... elimina el 6% de inversión del PBI, o sea, es un proyecto de ley muy dañoso. Entonces, estamos en una crisis educativa a nivel nacional. Vamos a tener que estar atentos porque nosotros queremos seguir formando jóvenes para incorporarlos al mundo del trabajo, pero este no es el camino. El camino es construir de manera conjunta, sentarse con los docentes. Ya hay, con respecto a esto, hay una especie de presentación en una de las comisiones del Pacto de Mayo, o sea que esto ya está circulando, así que nosotros estamos muy atentos. Y bueno, y seguramente si no estamos convocados a dialogar en esto, alguna medida vamos a hacer. No se vaya, que ya no te vayas, que ya vamos a seguir hablando algo. Quiero meterme porque está vinculado a este tema. Deme un segundito, dame un segundo. Quiero aprovecharlo a los dos porque los dos creo que de alguna manera durante mucho tiempo hablaron esto. Estamos hablando de educación, le están sacando la plata de la educación. Ahora, ¿qué vínculo tiene con el delito? Porque después no nos quejemos, porque acá viste que están construyendo cárceles. El infierno, te dicen. Venimos a Buenos Aires, viste, ver unos carteles que vos decís, ¿cómo puede promocionar cárcel? ¿Por qué no promociona cárcel en una escuela? No sé cómo lo ven ustedes. Mirá, yo dirigí el servicio penitenciario hace ya muchos años, no puedo compararlo exactamente con la realidad actual, pero por ejemplo en la estadística que yo hacía en forma personal para ver la educación de los internos, una gran cantidad de internos no tenían terminada la escuela primaria, por eso era obligatorio que en el tiempo que estaba en la cárcel... Los menores con conflicto con ley penal, este gobierno también va a ir por la baja de la edad de la imputabilidad. Ahora, sin educación, ahí es donde... Pero hay otro punto que va al tema de la minoridad también en conflicto con la ley penal. Eso por un lado. Y por el otro lado, la mayoría de los jóvenes, que menores de 18 años que están en pabellones juveniles, en encierro carcelario, egresaron de las escuelas en segundo año de la secundaria. O sea, dejaron segundo año, por lo tanto no completaron un ciclo básico. Es un dato que se da casi en el 100%. Entonces,
asentar, vos decís, sí, hacemos cárceles de máxima seguridad con estrategias especiales para personas de alto perfil, está bien en la medida que se necesite, pero también apoyar la educación para evitar, si es posible, que esos chicos se vayan al delito, ¿cierto? Entonces, esa es una de las formas que yo creo que la educación no se valora, por eso digo no se valora la educación, en la medida en que la importancia que tiene para la sociedad, la educación técnica y la capacitación laboral, las dos cosas me parece que van de la mano. ¿Vos cómo lo ves, Carlos? Yo creo que no es casualidad lo que está pasando en el país desde hace mucho tiempo. El narco se hizo cargo del país, el narco se adueñó del país. Una vez lo dijo Mario Barletta en el programa, no sé si estabas vos, sí. Dijo, el narcotráfico no puede ingresar a un país o a una provincia sin la connivencia política. Sí, me acuerdo eso. Y esto a mí me quedó muy grabado y lo veo. Por algo los gobernantes no le dan bolilla, no le dan entidad a la educación, porque el narcotráfico gobierna el país. El narcotráfico le conviene a los chicos, como la estadística que decía Carlos, ¿no? Que no terminen la primaria, que quieran tener su zapatilla 0 kilómetros. Ahora hay un sector de la política que también me parece que le conviene, más fácil. Yo, a ver, por ejemplo, una cosa a la política estoy hablando, Yo, por ejemplo, hay una cosa que le critico al peronismo, que para mí el peronismo actual no hace peronismo. Ahora lo vamos a hablar con Romero. Porque, ¿cuál es el tema? El peronismo de antes era el trabajo, eran justamente los sindicatos, porque después pasó que el peronismo era movimientos sociales, porque había mucho desempleo, y después dar trabajo sin laburar, y llegó un momento que dejó de ser la actividad, el empleo registrado un valor. No sé cómo lo ve, pero ese es, por ejemplo, un error que tuvo el peronismo, que gobernó mucho tiempo. Ahora, hoy pareciera que nadie se hace cargo de eso. El narcotráfico ingresó a todos los partidos políticos. Sí, totalmente. Sí. A todos. No, yo no hablo. Yo en Santa Fe lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Digo que en el 2007 la provincia le abrió el gran portón al narcotráfico en Santa Fe. ¿Quién gobernaba en el 2007? Pero antes, los últimos 2 años del justicialismo de Santa Fe le abrieron la ventanita, el ventiluz al narcotráfico. Hay que preguntarse quiénes gobernaban, quiénes conducían la provincia en esos años. Hasta hoy esto es cada vez más, cada vez peor. Cuando asesinaron a Pillín Bracamonte en Rosario, decían, bueno, mataron a uno de los jefes. Nunca fue jefe, era un gerente de la Barra Brava. Yo dije, ahora empiezan los ríos de sangre en Rosario fundamentalmente. La vicegobernadora salió a decir que yo decía cosas inexactas. Hoy está comprobado que es así. Pero sin educación, el narcotráfico, el delito, los delincuentes van a ir creciendo y se van a seguir apoderando de todos nosotros. Es preocupante que no haya inversión en educación, pero ya viste que siempre se hablaba de la educación, hay que verlo el impacto en 20 años. Me parece que este tipo de normas, que se retira tan rápidamente el financiamiento, el impacto lo tenemos muy cerquita en el tiempo. ¿Cómo lo ve vos, Romero? Yo estaba escuchando mucha atención el comentario de ustedes. Hay una parte donde el doctor Rena habló de las escuelas técnicas. Sí. Este proyecto que tiene de libertad educativa. También afecta en varios artículos a la ley de educación profesional, la ley de educación técnica, y de manera tal que le quita recursos. Quitarle recursos a la escuela técnica de forma profesional, y yo lo he dicho hasta el cansancio esto, para incorporarlos al mundo del trabajo. Y sin embargo también van a reducir presupuesto acá, o sea, hay como un ataque agresivo a la educación, y no se interpreta esto, donde en otros países que tienen espléndido desarrollo se le pone en valor la educación y es una de las prioridades. Aquí parece que no es así, ¿no? Yo lo he hablado con las autoridades hasta el cansancio, no es que no lo charlamos. Y bueno, uno te dice, yo recibo órdenes de arriba, mira lo que te estoy diciendo. El de arriba me dice, si le comento a fulana me mata. No quiero dar nombres para no entrar. Entonces es un esquema político donde está afectando a cuestiones sensibles de la sociedad.
está afectando a la educación, a la salud, bueno, de la seguridad ni quiero ni hablar, ya no prendo más prácticamente porque todos los días tenés un incidente donde hay gente que... ¿Cuál es la imagen de Buenos Aires, de Santa Fe? ¿Cómo? ¿Cuál es la imagen desde Buenos Aires? O sea, vive en Santa Fe, pero va y viene a Buenos Aires, y al pasar tanto tiempo allá, ¿cuál es la imagen de Buenos Aires? La gente, el político que va al Congreso, la CGT, ¿cuál es la visión que hay sobre Santa Fe? Mirá, yo te digo, Santa Fe es una provincia, no voy a decir nada nuevo, todos lo sabemos, es una provincia muy importante, una de las más importantes del país, no solamente por la cantidad de habitantes, sino por lo que produce en términos de la economía, pero tenés que gestionarla bien, que hoy no se la ve bien gestionada a la provincia de Santa Fe. Tiene hasta dificultades para normalizar las regionales de la CGT, hasta esas dificultades. Rosario está haciendo un esfuerzo tremendo por ser normalizada la regional de la CGT, donde hay algunos dirigentes que no terminan de comprender que la organización de los trabajadores y la unidad del movimiento obrero es totalmente necesario en estos momentos. Entonces, a ver, Santa Fe está mirada con un déficit de gestión tremendo de la capital federal, donde se sientan, Santa Fe es criticada. No se vaya, ya continuamos, no se me vaya. Quiero volver un poquito acá al piso. Carlos mencionó Rosario. Vos has viajado, has hecho informes, te has metido en el barro, para decirlo en términos periodísticos. ¿Es tan cierto que mejoró la situación de Rosario o no? Estamos saliendo ahí, te están viendo los rosarinos. No mejoró de ninguna manera la situación en Rosario. Y si no, fijémonos en los últimos días, entre bandas, los monos, la herencia de los monos, narcotraficantes que son colombianos, mexicanos, que se están haciendo fuertes en Rosario y aquí en Santa Fe. Cuando fue la elección de convencionales constituyentes, un candidato me dice, fui a Rosario y me atendieron cuando entraba al pasillo de una villa en Rosario, me atendieron 3 pibes menores de 15 años, los 3 con metralletas. Sí, y me pidieron peaje. Le dije, soy pobre, no soy Puyaro, no soy los candidatos más importantes, déjame entrar que quiero hablar. Entró porque la conocían a la madre, una madre humilde, una mujer humilde, y lo dejaron entrar y dice, tenés 1 hora, si no, no salís. Y en esos momentos se decía que se está pacificando, por eso realmente... Hay como un maquillaje, digamos. Quiero pensar que el intendente Hapkin no conoce lo que está pasando en su ciudad. Quiero ser generoso. Sería llamativo que no conozca. Dice que no se va a presentar en el 2027. Y bueno, viene mal las últimas elecciones, ¿no? Yo creo que ya en la última resultó una elección. El gobierno le pidió que no se presente en la campaña, que no haga campaña en Rosario, que lo deje a Puyaro y a los suyos. Está en el estudio Rodolfo Mingarini, que nos está acompañando. Ya vamos a hablar también algunos temas puntuales de administración pública, justicia, con él también. Pero te quiero preguntar a vos, Carlos, que también otro de los temas que siempre has seguido muy de cerca, el tema judicial. ¿Vos pensás que en la provincia de Santa Fe se vivió un conflicto de poderes? ¿El gobierno de la provincia cómo se relacionó con el Poder Judicial? Es un tema que seguramente vos tenés mucho conocimiento del tema, ¿no? Yo creo que también se equivocó. Como hablábamos recién en educación, me parece que se equivocó con el tacto que debe tener con la diplomacia que tiene que tener un gobierno provincial. Yo creo que no tanto el gobernador Puyaro, sino los funcionarios que están debajo del gobernador Puyaro a la hora de referirse a integrantes de la Corte que son prestigiosos en Santa Fe. A nivel nacional son gente de mucho prestigio, son gente de consulta. Esto no es Comodoro Pi. Comodoro Pi son, lo vemos permanentemente, que son, no quiero decir cosas feas, pero Santa Fe, gracias a Dios, tenemos dirigentes, funcionarios judiciales importantes. Creo que se equivocó el gobernador,
se equivocaron los funcionarios. Bueno, se conoció en las últimas horas el secretario de la Corte, Eduardo Borda. Se retira. Una persona de primer nivel. Con mucho poder durante muchos años dentro del Poder Judicial. Con mucho poder. Una eficacia y una eficiencia en el trabajo impresionante. Yo entraba a tribunales y me decían 3 personas del Poder Judicial, me decían, ¿es verdad, Carlos, que se va? No sabía nada, yo después me enteré. Y me decían, no puede ser que venga revistas, paracaidistas, tiene que ser alguien del Poder Judicial. En definitiva va a ser alguien del Poder Judicial quien lo va a reemplazar. Pero bueno, se va ahora en marzo y en septiembre se va a Spuller. Yo creo que la Constitución lo dice, a partir de los 75 años. Te metiste en la Constitución. Una pregunta a Romero y continuamos con... una pregunta, ¿le preguntaron a los docentes en materia educativa para la reforma de la Constitución? Es muy breve, ya continuamos con los temas de gremiales propiamente, pero en el tema de la reforma, ¿le preguntaron a los docentes por el tema de la reforma de la Constitución? Al dirigente, comisión. Me voy a salir un poco del vocabulario formal y del vocabulario como docente no debería aplicar. De manera seria no hemos sido convocados, de manera seria, porque de hecho la nueva Constitución tiene muy poco de educación. Sí consultaron a algunos dirigentes sindicales alcahuete del gobierno, y acá es donde exagero mi vocabulario. Entonces evidentemente de todo sale así, sale por acuerdos, y una reforma de esta naturaleza afecta a todo un ejercicio político, a toda una sociedad. A mí me parece que le faltó debate, que le faltó más respaldo. Yo lo escuchaba mucho a Forné recién, sí, y él dijo algo que es cierto, yo comparto. Mira, a mí una persona me dijo una vez, el poder es soledad, te vas a sentir solo, me dijo. Entonces, cuando vos tenés alguna cuota de poder, lo que tenés abajo te tiene que ayudar, sea poco o mucho. Por eso lo escuchaba Forné, que el gobernador no tiene un equipo de trabajo abajo adecuado para esta coyuntura política que vive la provincia de Santa Fe. Por eso insisto, tiene que revisar su gabinete, porque encima que el poder es soledad, cada vez va a estar más solo si tiene gente en el gabinete que no lo ayuda a llevar adelante una provincia tan importante como la querida provincia de Santa Fe. Un segundo, ya volvemos con el tema gremial que se viene a nivel nacional. ¿Se consultó? ¿La gente sabía lo que pasó? ¿Sabe hoy lo que pasó con la reforma de la Constitución? Lo único que para mí quedó es que el gobernador puede ser reelecto. Eso es lo único que para mí quedó. ¿Qué opinión tenés, Carlos, de eso? Yo creo que fue una constitución inconstitucional, que la gente estuvo al margen de esto, y creo que la política en general, porque también los partidos opositores apoyaron esto, la política en general jugó la carta para que la gente no sepa de qué se trataba esta reforma, que fue muy corta además, que fueron temas muy amañada, ¿viste? Sí, fueron temas que no se trataron, con el tema del tiempo. Se habló mucho de consenso y no hubo consenso. Estamos hablando con un gremialista de la educación. No se habló en las escuelas. Por ejemplo, Jorge Pedro Busti, cuando reformó en Entre Ríos, no solo que había puesto cartel en todo Entre Ríos y promocionaba qué es lo que quería hacer sino que se hablaba en las escuelas. O sea, estamos cruzando el túnel. No se habló en las escuelas. Es que la Constitución es muy importante para la sociedad, para los jóvenes, para todos. Porque toca los derechos de las personas. Una cosa impresionante fue. ¿Le puedo hacer una pregunta a Romero? Sí, cómo no. Ahí está Romero. Más que consulta, una opinión y una consulta. Se pone serio porque no sabe lo que le puedo llegar a preguntar. Sí. Cuando se estaba conformando este triunvirato de la CGT, sí, yo estaba muy ilusionado. Porque está bien, ilusionado porque iba a haber una renovación. Está bien. Pero yo pensé que los dirigentes de la CGT a nivel nacional, los dirigentes gremiales, iban a pensar en lo macro del país, que la importancia que tiene la educación en nuestro país para ser representada. Bueno, desde hace unos años, Sergio,
está a cargo de la Comisión de Educación, sí, un lugar muy importante, en la CGT. Pero yo pensaba que la CGT Nacional iba a pensar en una persona de educación para conformar el triunvirato. Claro. Y esto es lo que a mí me molestó, me dolió, porque realmente noté que faltó visión política macro y solamente acordaron por loteo, decir, bueno, este amigo, este representa a fulano, a sultano. A mí me parece, una opinión personal, no lo quiero inmiscuir a Sergio en esta opinión. ¿Por qué pasó esto? ¿Hubo alguna posibilidad de que la educación forme parte de este triunvirato? Y yo me quiero sumar a lo que vos decís, Carlos, si es que, porque me parece muy un enfoque, a mí me parece que hay sectores representados, ¿no? Pero me dio la sensación que la CGT tiene dirigentes de mucho peso, mucha espalda política. Dejó el sillón Daer, por ejemplo. Un gran secretario. Un tipo que estuvo 9 años prácticamente sosteniendo la CGT, no hubo 2 CGT, o sea, tuvo un resultado. Es todo un enigma lo que va a pasar de acá en adelante. Yo comparto con vos que no solo habría que, digamos, haber puesto el acento a lo mejor en hay actividades productivas, yo no quiero, pero hubiera sido interesante. Se está apostando mucho ahora, realmente, desde mi punto de vista, a un resultado, que puede ser hoy un poco más incierto. A lo mejor, con dirigentes que ya de conocida trayectoria, hubiera sido más fácil. Ahora estamos como entendiendo lo que vos querés también, a lo mejor una arista de lo que vos decís, con un poco más de incertidumbre. Pero bueno, vamos a escuchar a Romero a partir de tu pregunta. No, primero me sacó una sonrisa, Carlos, porque ¿cómo contesto semejante pregunta? Me metiste en un lío, Carlos. Sí, mucha gente piensa como pensás vos. Sí, acá lo que se buscó es una unidad. Algunos piensan que esto no es una unidad, es una especie de cuidar nuestra gloriosa CGT. Se hizo lo posible. Yo creo que creo mucho en la unidad, y el peronismo es un movimiento, es dinámico. O sea, yo ayer hablaba con una persona muy importante, pero que ustedes recién la nombraron, y hablábamos de esto que incluye la pregunta de Carlos. Y porque todos nos preguntamos, la CGT es vertebral para la defensa de los derechos de los trabajadores. Y me decía este dirigente, mira, ahora los muchachos están en calle corriente iluminada, esperemos un poco. No sé si se entiende. Estamos en el principio de una nueva gestión, hay que esperar que esto transcurra. Hay algo que agregó un dirigente sindical importante, que no sé si es cierto, me guío por lo que leí en los diarios, que también hizo como una crítica diciendo, ojo que el movimiento obrero está dejando de ser la columna vertebral del peronismo. ¿Puede ser que se esté interpretando eso también? No, a ver, ¿qué tema que disparaste, Carlos? Armaste quilombo, me parece. Sonario. No le quiero hacer otra pregunta porque lo voy a poner en otro brete. En otro quilombo. ¿Alguna vez, después de Rucci, siguió siendo la CGT la columna vertebral del peronismo? Es muy difícil reemplazar figuras como Rucci, como Lorenzo Miguel, como Baldini. Es muy difícil, Carlos. Uno hace un esfuerzo por hacerlo mejor, creo que todos ponemos lo mejor de nosotros. Ustedes no se dan una idea, y no estoy exagerando. Es más difícil conducir la Confederación General del Trabajo que ser gobernador de Santa Fe. Es tremendo tener responsabilidades dentro de la CGT. Yo que tengo una secretaría me cuesta un Perú trabajar ese espacio. Yo le decía, y miren, voy a hacer una confesión, espero que no se enojen, porque estas cosas no se dicen al aire. Cuando
renuncia a ser reelecto Héctor Laer, yo le dije, vos no saben querido lo que estás metiendo, porque yo considero que hizo una gestión muy buena Laer. Sí. Puso la cara, puso todo de sí durante 9 años, muchísimo puso. Y es difícil reemplazar una figura de esa naturaleza. Entonces me parece, por eso vuelvo al ejemplo anterior, hoy estamos en calle Corriente con muchas luces, vamos a dejar pasar el tiempo y ojalá este proceso que se inicia hoy sea fortalecido, todo lo vamos a apoyar, todo vamos a tratar de que sea la CGT más fuerte, pero sí, es todo un nuevo camino a transitar, pero está el sostén que alguien de ustedes también dijo de los añosos dirigentes, y yo cuando digo añosos en la sabiduría. Sí, aquilatada experiencia. Te hago una consulta un poco ya que Carlos abrió esta puerta de preguntas con ruido. Punzantes. No, yo lo que creo, cómo se relaciona de ahora en más la CGT con el gobierno, porque da la sensación que el gobierno, con todo el poder que tiene la CGT, no lo está teniendo en cuenta. Y hay algo que me llamó la atención en el Congreso, que cuando se unificó, cuando se reeligieron las autoridades, se paró un dirigente de Smith, lo voy a nombrar, que fue secretario general de CGT, y dijo claramente, vienen a pedirle a los gremios que hagamos determinadas cuestiones, ahora la gente va y vota al gobierno. Entonces, ¿a dónde quedan parados la dirigencia sindical con esto? Porque, o sea, estás como peleando, pero pareciera que la gente en general no acompaña lo mismo que estás reclamando vos. O sea, eso no queda claro. No, las necesidades del ciudadano argentino son las mismas. Es decir, acá hay que superar salarios muy bajos, hay que tener mejor educación, mejor salud, más seguridad, o sea, esto lo comparte toda la sociedad. Lo que pasa es que lo expresa de distintas maneras. La Confederación General del Trabajo en su historia no es nada nuevo, es un factor de poder muy importante en defensa de los derechos de los trabajadores. Y te digo por la experiencia que tengo, que creo que poca, hace muchos años que transito esto, la CGT va a buscar el diálogo en todo momento. De hecho, hemos decidido que el compañero y amigo Gerardo Martínez tiene el Pacto de Mayo, o sea, tiene un lugar la CGT ahí. Nosotros vamos a buscar el diálogo de manera permanente, porque creemos que el diálogo nos saca del conflicto. Ahora, también tenemos muy claro que si el gobierno no dialoga, la CGT históricamente ha demostrado que tiene herramientas para sacar adelante y defender los derechos de los trabajadores. O sea que esperemos no tengamos que llegar a ese momento, ¿no es cierto? Y que el diálogo se instale entre las partes. Si podamos, ahora hay una reforma laboral, hay que hablar mucho, no es cuestión de escribir en contra de los trabajadores. Yo creo que ahí hay que buscar una instancia de diálogo, pero de diálogo serio. Yo he estado sentado en casa del gobierno, en la Casa Rosada, cuando estaba el jefe de gabinete anterior, Franco, hemos estado y bueno, los resultados han sido relativos. Yo confío en el diálogo, pero en un diálogo serio y constructivo. O sea, me parece que estas reformas tan profundas deben tener un grado mínimo de consenso entre las partes, porque si no generan conflicto, y la CGT no necesita hacer ningún curso para defender los derechos, tiene muy claro lo que tiene que hacer. Bien, gracias por este tiempo. Gracias a ustedes y muy buen programa, gracias. Carlos, nos quedan unos minutos finales. Yo honestamente nos quedan 6 minutos más o menos. Agradecerte realmente de corazón que hayas venido. Para mí es muy importante. Yo insisto, yo arranqué en Somos Santa Fe, siendo columnista de él, estuve casi 4 años y después armé con Carlos este espacio que todavía continúa. Y siempre me dio la sensación de que el periodismo es cada vez más difícil hacerlo. Yo no sé cómo lo veo, pero es cada vez más difícil. O sea, hablar, antes era como que, viste, hacíamos más quilombo y no había tanto despelote. Hablando en términos más de bar, que la gente capaz que le guste más que hablemos así.
había menos despelote. Ahora, viste, es una cosa que vos, mucha gente que tiene miedo a hablar, y yo eso no lo vi en años anteriores. No sé vos cuál es tu experiencia de este tiempo. Había más respeto hacia el periodista. Yo creo que el mismo periodista también ha sucumbido a muchos intereses. A muchos periodistas les gusta más la billetera que, no digo la ideología, pero sí la vocación de hacer periodismo. Siempre dije que hay periodistas que trabajan como un empleado público, que están hasta el viernes a las 13 horas y después se olvidan que a las 20 horas ya no hay más periodismo. Y yo creo que esto tiene que ver con la parte económica, fundamentalmente, y lo llevo a la educación, lo llevo al narcotráfico, todo está vinculado. El poder económico, no político, el poder económico que cada vez coopta más la gente, ¿no? Fíjate lo que está, vos lo mencionabas en el tema de educación con los docentes. Los docentes que hacen poco paro porque tienen que ir a trabajar por 80.000 pesos. Sí, porque le descuentan. No le alcanza para comer a fin de mes. Mira, ahí hay un tema que justicia real, el desafío de pasar de la ¿cómo es? a la efectividad. Las conjeturas son pruebas. No tenía los lentes, no veía bien. Pero hay otro tema. Las conjeturas no son pruebas. No son pruebas. Claro. Bien. Y la manipulación de los medios de comunicación en materia penal. Quería hacer referencia a todo artículo. Quiero empezar por atrás, Carlos, para muy brevemente. Sí. ¿Por qué escribiste esto, la manipulación de los medios de comunicación en materia penal? Para también cerrarlo con Carlos, que camina mucho tribunales. Sí, la primera parte del artículo está relacionado con que la manipulación de los medios en general es para influir en la sociedad psicológicamente, moralmente, que creo que también tiene que ver con la política que un poder político quiere imponer a determinados sectores sociales. La pregunta es, ¿se puede influir y hacer caminar a la sociedad para un determinado lugar con los medios de comunicación? ¿Se puede lograr que determinadas personas voten a un candidato o a un partido solamente movilizados psicológicamente por los medios de comunicación? Muchas veces uno ve que sí, que pasa eso, y por eso también hay tantos cambios de una elección a otra, porque hay mucha influencia. Y muchas veces, cuando la sociedad está alerta por el buen periodismo, no se logra un resultado por más que se gaste una fortuna impresionante en una campaña política. Quiere decir, con esto quiero decir que se juega con la democracia, la influencia de los medios de comunicación sobre la población, pues juega la democracia muchas veces en imponer productos. ¿Y por qué lo vinculaste a la justicia penal? Bueno, eso en general, ¿no es cierto? Sí. En la primera parte del artículo. En la segunda parte creo que también hay un ánimo de meter el gobierno, normalmente digo el gobierno, pero es porque el Poder Ejecutivo es el que administra los bienes a nivel provincial o nacional, meterse dentro de la justicia. Yo creo que es absolutamente incorrecto meterse específicamente en causas contra jueces, contra defensores o contra fiscales. Creo que es un grave error, porque ya el gobierno elige cuál va a ser el candidato cuando remite los pliegos, ¿no es cierto?, del Poder Ejecutivo, a través de una selección, y el Poder Legislativo debate si ese candidato es idóneo o no para conformar parte de ese gobierno, como juez, como fiscal o como defensor, en el caso de defensor público. Entonces ya después no puede meterse en causas particulares, a menos que esté constituido como querellante, o sea, que sea parte en el proceso. Entonces puede opinar sobre el caso, no sobre el juez. Es decir, no puede poner a toda la sociedad en contra de un juez porque se le ocurre o porque la solución que supuestamente arribó el juez por las pruebas del caso no condicen con el interés del gobierno. Entonces no es justicia, porque si no hay independencia de los poderes públicos, y no hay imparcialidad, o sea, que no tenga que ver el interés del juez con el interés de las partes, el juez tiene que ser absolutamente imparcial. Entonces, si se bloquean esos dos principios fundamentales del Poder Judicial, no hay justicia. Carlos, tu visión un poco relaciona a esto, porque, insisto, caminas mucho tribunales, haces periodismo, tenés relación con muchos jueces, fiscales, defensores, o sea, hablas con todos.
¿cómo sentís la relación del periodismo con la justicia en este minuto final? Muy alejada. Sí tiene mucho poder lo que dice un periodista, lo que escribe un periodista. Yo desde hace algunos años vengo observando cómo es muy influenciable la justicia o algunos jueces o algunos fiscales, de acuerdo a lo que dice un periodista, escuchan y después creo que actúan en muchos casos. Y me parece que eso no es correcto, lo he criticado, y me parece que la política ha visto esto y por eso se mete de lleno en el Poder Judicial incorrectamente, yo creo que hasta ilegalmente. Pero esto es lo que está pasando. Y es muy fuerte lo que dice. Sí, una parte del artículo refiere de alguna manera a eso, y creo que coincide totalmente con ese concepto. Sí, estaba pasando. Tenemos en el piso, y lo anuncié durante el programa, a Rodolfo Mingarini, doctor, abogado de Derecho Penal, pero también trabaja en otras cuestiones. Quiero dedicarle un muy buen tiempo, quiero anticipar esta nota que van a ver ya la semana que viene con él. Porque estuve muy a gusto, la verdad que lo vi a Rodolfo también acá escuchando lo que estábamos hablando. La vamos a hacer ahora, la vamos a pasar la semana que viene. ¿Por qué? Porque habla de un tema docente, un tema muy sensible, y me parece que hay que empezar a prestar atención a esto, porque después le echan la culpa a los docentes porque pierden elecciones, ¿viste? Claro. Pero están pasando cosas que no están bien. Sí. Cosas que no están bien. Me parece a mí, humildemente. Y no es el único caso, pero es un caso muy importante. Es un caso testigo, podríamos decir, que sirve para entender algunas cuestiones. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos, a Carlos, Maxi. Es un gusto para mí, está a disposición. Vas a volver. Cuando ustedes me inviten. Nos vemos la semana que viene, gracias.